Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es repasar, porque estoy seguro que sí te acuerdas, derivada. Algo habíamos empezado a ver derivados por definición, ¿te acordás? Derivabilidad y la diferencia entre derivabilidad y continuidad, ¿te acordás? Sí, profe, creo que sí. También me había enseñado la deriva por fórmula y también en un punto, creo. Exacto, por definición, ¿te Sí, acordás? sí, todo por definición. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Ahora vamos a aplicar derivada a todos los casos. Bueno, ¿qué tenés que saber? La regla de derivación, ¿verdad? Y en la regla de derivación tenías las de funciones simples y las de funciones compuestas. La derivada de una constante, ¿cuánto era? Cero. Por Cero. ejemplo, la derivada de pi es cero. La derivada de una constante por x es la constante misma. O sea, por ejemplo, la derivada de 4x es 4. La derivada de x obviamente es 1. La derivada de e a la x era e a la x. La derivada de a la x era a la x por el logaritmo neperiano de a. Ejemplo, la derivada de 5 a la x, por ejemplo, era 5 a la x por logaritmo neperiano de 5. La derivada de raíz de x era 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de 1 sobre x era menos 1 sobre x cuadrado. La derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x y la derivada del logaritmo de base a de x era 1 sobre x por el logaritmo neperiano de la base en el denominador, ahí abajo. Esa es la diferencia con este. Acá está arriba, este está abajo. Por ejemplo, la derivada del logaritmo de base 3 de x es 1 sobre x por el logaritmo neperiano de 3, ahí en el denominador. ¿Sí? ¿Te vas acordando de todo eso, no? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, la derivada, por ejemplo, de las trigonométricas, seno de x era coseno de x, la derivada de coseno de x era menos seno de x, la derivada de la tangente de x era secante cuadrado de x, que es lo mismo que decir 1 sobre coseno cuadrado de x. En cualquiera de dos formas puedes poner. La derivada de la cotangente de x era menos cosecante cuadrado de x o 1 sobre seno cuadrado de x, cambio de signo, menos. ¿Sí? La derivada de la secante de x era secante de x por tangente de x y la derivada de la cosecante de x era menos cosecante por cotangente de x. ¿Sí? Y después ya tenía las inversas. La derivada de arco seno de x era 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada de arco tangente de x era 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, profe. ¿Y la de arco coseno cómo es? La de arco coseno es muy parecida al arco seno. Arco coseno de x es menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, con el menos. Ah, claro. Bien, Creo ahí más que, o menos tenés creo que la única que la estaba derivada. faltando es la de x a la n nomás. Ah, sí, la más simple que bueno. La derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. ¿Eh? Sí, así ya queda en el video. Claro, esta, acordate que esta realmente es una x a la n, porque ahí es la única, o sea, vos podés usar tu ingenio como futuro ingeniero, ya vas practicando y decís, bueno, eso es, es potencia a un medio, y lo derivas como x a la n, y te va a dar la misma respuesta, obviamente, ¿verdad? Claro, claro. Perfecto. Bueno, esa era la formulita, pero ¿qué hemos visto acá? Lo que tenés escrito son las derivadas simples, de funciones simples. Función directa, podemos decir también. O sea, no hay ninguna función compuesta que ahora sí vamos a hacer. A ver, ahí te mando la foto y ahí. Espera.
Ya te voy a mandar que no sé quién le manda. Ahí va. Ahora sí, mira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver función compuesta. Derivemos acá arriba. Ahí, en este pedacito. A ver. Derivar función compuesta sería esta. Por ejemplo, la derivada de una f, de una g, de una h, de una f, de una g, de una h, de x. Un poquito compuesto, por las dudas, así no me equivocamos. ¿Cómo es la derivada de esto? Es por la regla de la cadena, es la f' por la g', por la h', por la f', por la g', por la h' de x. O sea, esto es lo que se llama regla de la cadena. No es que se salga la cadena, aunque puede ser, ¿sí? Pero eso es en síntesis la expresión que representa la derivada de una función compuesta. No es necesario que haya 6 funciones, puede haber 2 nomás y ya es suficiente para que sea compuesta. Pero acá, esta expresión que acabo de escribir tiene un detalle que hace que vos no te equivoques y que lo puedas hacer fácilmente bien. ¿Qué detalle tenés que observar? Que la derivada que vas a aplicar vas de izquierda a derecha, ¿sí? La función que primero deriva es la que esté a la izquierda, la que le sigue y así, vas descartando las funciones, derivándolas y poniendo por. Así hasta llegar a la x final, que es la derivada de x1, por eso habría un 1 al final, por ejemplo. Entonces, veamos un ejemplo. Por ejemplo, viene y dice, calcule la derivada del seno quinta del logaritmo natural de la raíz cúbica de e a la x o más x cuadrado. Por ejemplo, que te den este ejercicio. Entonces, ¿qué están viendo acá? Esto sería así, y esto sería acá, un corchete así. Ahí está. ¿Ves? Esta sería la derivada que, por ejemplo, tendrías que resolver. Yo ahí te puse una expresión. Esa es la expresión que vas a derivar acá. Por ejemplo, lo que primero derivas es lo que más a la izquierda esté. Obviamente vos decís, derivo el seno primero. Ojo. Lógico es lo que pensaríamos, pero vemos que ese seno tiene una potencia, una quinta ahí. Quiere decir que lo primero que vas a derivar es eso, la expresión x a la n. La derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. O sea, eso es lo que vas a aplicar. Lo primero que estás por derivar entonces es el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Derivemos el exponente, sería 5 por el seno cuarta del logaritmo natural de la raíz cúbica de e a la x más x cuadrada. Ahí está. He derivado el exponente. Punto. Vos decís, y el seno no deriva. Es que no tenés que apresurarte. Si hay un error que se comete en derivada es apresurarse. Ya tenemos derivado la potencia. Ahora sí, tapo el 5, es como que tapo la f, y ahora le toca a quién. Ahora sí, recién ahora le tocaría al seno. ¿Y cómo era la derivada del seno? La derivada del seno era coseno. Y fíjate lo que dice acá, la derivada del seno de x es coseno de x. Pero acá dice x, porque aquí dice x. Si acá diría otra cosa, esa cosa va escrita acá. O sea que la derivada del seno de todo este despelote es coseno de todo ese despelote. Hablando en criollo. ¿Ven? Ya he derivado. Ya está derivado el seno. El resto lo copio como está, porque no lo he derivado. Yo derivé solo el seno. Por. ¿A quién le toca ahora? Es como ya derivaste el seno. ¿A quién le toca ahora? Al logaritmo. Muy bien. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero vuelvo a decirte lo mismo. Acá dice x porque el argumento dice x. Si acá en el argumento diría otra cosa, esa otra cosa va escrita acá abajo. Acá es logaritmo de todo este despelote. O sea, por lo tanto, es por la derivada del logaritmo era 1 sobre x, o sea, 1 sobre todo ese despelote. Raíz cúbica de e a la x más x cuadrado. Eso es lo que voy a poner. Todo esto pongo 1 sobre eso. Por, ya le derivamos el logaritmo. Ahora le toca la raíz. Y ahí usamos el ingenio, como decíamos hace rato. La raíz cúbica es lo mismo que si era la 1/3. Entonces lo derivo como x a la n. ¿Sí? Entonces esto sería 1/3
por e a la x más x cuadrado elevado a la 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. Seguidita lo hacemos. Y Profe, ya está, ya hemos derivado la raíz. profe, Ahora, ¿a quién le toca? A lo de adentro. ¿Y qué operación ve ahí adentro? profe. ¿Sí? Cuando derivo el logaritmo, ¿no le faltó multiplicar por el argumento? No, por eso. Es que ahora lo estoy haciendo, mirá. No, es que ya estás haciendo compuesta ahí vos. Vos tenés que hacerlo simple. La derivada de esto es 1 sobre todo esto. Por. Ahora le toca la derivada del argumento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero Ah, claro, es porque ya derivé el logaritmo. Ahora le toca esto y ahora lo estoy poniendo, ¿ves? claro. Sí, está bien. Por. Ahora, ¿a quién le toca? Ya hemos derivado la raíz. ¿A quién le toca? Lo de adentro de la raíz. ¿Qué operación ve ahí adentro? Una suma. ¿Y cómo era la derivada de una suma? La suma de las derivadas. Muy bien. La derivada de e a la x es e a la x. Más la derivada de x cuadrado sería 2x. Y ahí termina tu derivada. O sea, la derivada es todo esto. Tac. Y ahí encontrás la expresión de la derivada. ¿Entendiste? Sí, profe. O sea, en otras palabras, no tenemos que apresurarnos. Vamos de a una. La que más a la izquierda, pum, te toca la otra, vamos, pum. Y así hasta que llegue al final, que obviamente terminarás en la derivada de x que es 1. Bueno, ahí hemos practicado un estilo, pero todavía nos falta recordar las operaciones de derivadas. Pues, ¿cómo es eso? Recién lo dijiste una de ellas, la de la suma. La derivada de la suma de las derivadas. La derivada de la resta, obviamente lo mismo, la resta de las derivadas. Pero la derivada del producto del cociente tiene su expresión, su formulita, podríamos decir así, que la vamos a recordar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar estas derivadas que están acá abajo y vamos a recordar, por ejemplo, esas expresiones. La derivada del producto, ¿cómo era? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y ahí está la expresión de la derivada del producto. Si hubieras tenido 3, es como una ronda donde de a uno va entrando el medio, podríamos decir acá, ¿sí? O sea, si hubieras tenido 3, la derivada de u por b por w es la derivada del primero por los otros dos sin derivar. Más, ahora le toca la derivada del segundo, los otros dos sin derivar. Más, ahora le toca al tercero, los otros dos sin derivar. Y así podés tener 3, 4, 5 factores y lo podés hacer siguiendo la misma secuencia. ¿Entendiste? Sí, profe. Ahora, si tenemos un cociente, es parecida pero distinta la fórmula. Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre b al cuadrado. Esa sería la derivada de un cociente. ¿Está? Sí. Muy bien. Ahora sí, ya lo vamos a meter un poquito más grosso y vamos a hacer una que otra derivada así interesante. Y vamos a mezclar todas las que conocemos. Espera. Momentito. Usa este que ya te manda la foto. Ahí te mira. Derive, dice. A ver. Acordate, que es lo que tenés que estar muy concentrado y no apresurarte. Por ejemplo, viene y te dicen derive y igual a arco tangente del logaritmo natural al cuadrado de x sobre lo estoy por inventar raíz de seno de x por 2 a la x.
Ahí está. Me dan esta impresión. Derive. Bueno, ¿qué es lo que haces vos? Lo primero que haces es identificar la función principal. ¿Qué operación principal ves como inicio de este ejercicio? Principal. El cociente. Muy bien, muy bien. Cociente. O sea que vamos a aplicar la fórmula del cociente. Que consiste en la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar y así. Una de las maneras, tal vez prácticas, seguras, donde vaya paso a paso, aunque demores más, es que te pongas a escribir eso que acabas de decir muy bien. O sea, ya sabemos que un cociente, entonces consistiría en la derivada del de arriba, entonces podríamos poner así, arco tangente del logaritmo natural al cuadrado de x, así. Todo al prima, o sea, le ponemos así un primo acá arriba, así. ¿Qué significa esa rayita? Significa la derivada de ese término. Por el de abajo sin derivar, que sería la raíz de seno de x por 2 a la x. Menos el de arriba sin derivar, raíz del seno de x por 2 a la x derivado, perdón. ¿Sí? Por el de arriba sin derivar, que es arco tangente de logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Verdad? Sí, profe. Todo sobre la raíz de seno de x por 2 a la x al cuadrado. O sea, dejas expresado lo que estás por hacer. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces ahora ya lo hacemos. La derivada, cuando vamos a hacer esto, nos damos que es una compuesta. Esto es lo mismo que acabamos de aprender. Lo primero que deriva es la función arco tangente. La derivada de arco tangente sería 1 sobre 1 más el argumento, que sería todo esto. Logaritmo natural al cuadrado de x al cuadrado, o sea, doble cuadrado. ¿Sí? Así. Esa es la derivada del arco tangente. Por, me toca ahora la derivada del logaritmo del cuadrado. O sea que sería 2 logaritmo natural de x por, ahora recién le toca la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre x. Recién ahí acabo de derivar este término. Por la raíz de seno de x por 2 a la x, que no es derivada. Menos la derivada de la raíz. La derivada de la raíz sería 1 sobre 2 raíz de seno de x por 2 a la x por la derivada de lo de adentro de la raíz. ¿Qué operación ves ahí adentro de esa raíz? Un producto. Muy bien, entonces tenemos que derivar como tal. La derivada del seno, coseno, por 2 a la x sin derivar, más el seno sin derivar y la derivada de 2 a la x, que sería 2 a la x por logaritmo neperiano de 2. Ahí acabo de derivar esto. O sea, acabo de hacer esta derivada por el arco tangente sin derivar. O sea, arco tangente de logaritmo neperiano al cuadrado de x. ¿Sí? Todo sobre la raíz de seno de x, o sea, te quedaría seno de x por 2 a la x, así nomás. ¿Por qué? Porque el cuadrado con la raíz se simplificaría. Y ahí termina tu derivada. ¿Entendiste? Sí, profe. Bien, o sea, ¿qué conclusión sacamos? Tienes que estar muy concentrado en ir identificando la operación principal a la cual le vas a aplicar su correspondiente fórmula. Profe.
no apresurarte. Que acabo de decir, tenés que estar concentrado y no apresurarte. ¿Qué significa concentrado? Que vas a mirar el ejercicio y vas a decir, la operación principal es parto de ese concepto y aplico la derivada. Y si encuentro otra vez dentro de esa derivada otra derivada, la voy haciendo despacio, no apresurándote. Te has apresurado, te has perdido, chao. Y cuando te perdés es preferible empezar de nuevo a querer engancharte donde vos creías que era. ¿Me entendés? Por ejemplo, ahora le toca mejor empezar de nuevo que volver a querer engancharte donde vos creías que ibas. ¿Sí? Bien, eso es derivada compuesta. ¿Qué más? Faltan derivadas logarítmicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien la pantalones del uniforme? Algo lo voy a comprar. Ah. Sí. Sí. Olé. Mira. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer derivada logarítmica. Pero antes de logarítmica, ¿sabes qué vamos a hacer? La implícita. Oye, ¿por qué, profe, la logarítmica primero? No, ¿sabes por qué? Porque la logarítmica tiene una implícita incorporada. Así que mejor que veamos la implícita primero, cosa que después cuando vemos la logarítmica ya sabemos por qué apareció esta cosa rara. Entonces, ¿qué derivada implícita es? Implícita es cuando la X está metida, la Y y la X están mezcladas y no es tan fácil despejarla, porque vos has visto, hemos derivado Y igual a tal cosa, la Y estaba solita y todo lo demás tenía X. Estaba todo bonito. Entonces, la derivada fue inmediata. En otros casos no vas a tener esa posibilidad de tener la Y tan despejadita fácil porque vos pongas Y' igual a tal cosa. No, vamos a estar en medio de las X y por lo tanto tenés que derivar la Y en la posición que esté. ¿Qué fórmula vas a aplicar para Y? La misma que para X, con una salvedad. Cuando derives una Y, pones por Y'. Entonces, por ejemplo, te puedes encontrar con este ejercicio. Seno de X menos Y más coseno de X cuadrado Y. ¿Sí? Así. Igual a coseno de 45. De 45 grados. Te dan este ejercicio y dice, el señor derive. Bueno, es una operación donde, como te dije, está metida la Y, metida la X, acá en el paréntesis, el argumento de la función, está todo un lío. Entonces, no podés despejarla, tenés que derivarla todo en el grupo, ahí, en la posición que esté. ¿Cómo hacemos? Lo ya sabemos, esto es una derivada compuesta, derivamos primero el seno, que sería coseno de X menos Y. ¿Listo? Ya derivamos el seno, ahora le queda el X menos Y. ¿Qué operación es esa? Una diferencia. Muy bien, entonces derivamos como tal. La derivada de la X es 1, menos la derivada de la Y, también es 1. Porque eso hemos dicho, que derivo una Y como la X. Pero con una salvedad, cuando derivo Y pongo por Y'. Entonces pongo por Y'. Pongamos por esta vez así, podría haber puesto Y' derecho, pero pongo 1 para que recuerden por qué lo hice. Más, listo. Ahora vamos al término siguiente. La deriva del coseno menos seno de X cuadrado por Y. Fíjate, esto no es derivado, solo derivado del coseno, ¿ves? Eso es uno de los detalles. No te apresures. Derivar solo lo que tengas que derivar. Ahora le toca el paréntesis. ¿Qué operación ves ahí? Un producto. Muy bien, tengo que derivar como tal. Yo soy tu secretario. Vos derivas, yo voy escribiendo. 2x por y más x cuadrado por y'. Muy bien. Listo, igual. Ahora tengo que derivar el coseno del 45. ¿Cuál es la derivada del coseno del 45? 0. Ah, muy bien. Quería ver si metí la pata. Muy bien. Entonces, ya está. Pues sí, ahora, profe, ¿qué hago? Y ahora, bueno, se acabó derivada, podemos decir así. Llega peor. Esto es lo que más les cuesta a ustedes.
aunque sea lo más básico, y que más, no es que les cueste, sino que lo subestiman y después, por apresurarse, saben meter la pata. Que es quien que despeja el clima, ¿sí? Y entonces, ya está. No, y prima está metida ahí, está metida en un paréntesis, no está tan así el espejo. Así que, ojo, también a no confiarse. Despejen como corresponde. Si vos tenés que despejar el clima y está metida en un paréntesis, lo primero que tenés que hacer es la distributiva de esos paréntesis para que los términos de clima queden limpios, simples, directos. Y eso es lo que vamos a hacer. Acá entonces me quedaría coseno de x menos y por 1 es coseno de x menos y menos, ¿sí? Coseno de x menos y por y prima. Listo. Acá más por menos menos esto por esto, o sea, me quedaría menos seno de x cuadrado y por 2xy, ¿sí? Más, menos, mejor dicho, porque menos este es para los dos términos, seno de x cuadrado y por x cuadrado por y prima, igual a 0. ¿Listo? Ahora sí, ya tengo limpios los términos donde estaban los y prima, ya no está dentro de los paréntesis, entonces puedo agrupar los términos de y prima, que sería y prima, de menos coseno de x menos y, y el otro que tiene es aquel menos seno cuadrado, perdón, seno de x cuadrado y por x cuadrado. Y los términos que no tienen y prima ya lo voy mandando en otro miembro. Por ejemplo, este, menos coseno de x menos y este otro que pasa sumando seno de x cuadrado y por 2xy. ¿Verdad? Y listo. ¿Qué hago esto? ¿Qué está haciendo y prima? Multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda y prima igual a todo lo que está allá arriba sobre todo lo que está acá abajo. En el paréntesis. Y listo, ahí tienes la derivada. ¿Está claro, Carlito? ¿Te acuerdas de todo esto entonces? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Eso es derivada implícita. ¿Ven? Una fácil. Arco, no. No, está bien. Estoy seguro que vas a andar bien. Sabes hacerlo y ya has visto. Así que te tengo muchísima fe. Ya está derivada implícita. Vamos a ver el caso de una derivada logarítmica ahora. Después te mando la foto, Carlito. Bueno, profe. Bien. Ahora vamos a ver la logarítmica, derivación logarítmica. ¿Cómo sería eso? O sea, vos la derivación logarítmica la podés aplicar en cualquier momento. Obviamente hay casos en que no es necesario, pero sin embargo, si viene y te dice deriva logarítmicamente, bueno, lo tenés que aplicar. Sea vos, podía hacerlo de otra manera, bueno, pero ellos si te piden, vas a tener que hacer caso. ¿Qué se va a hacer? Pero otros casos donde no hay otra opción que hacer derivación logarítmica. Y eso ocurre cuando la variable x, en este caso, esté en los exponentes, o sea, son exponenciales. Entonces la única manera de bajarla para que le pueda aplicar cualquiera de las fórmulas conocidas va a consistir en aplicar logaritmo. Por ejemplo, voy a hacer un ejercicio que diga igual a seno de x elevado a la x. ¿Ves? Esto. Entonces vos, como muy bien ya sabes hacer, lo primero que haces es identificar la operación y decir, bueno, la fórmula que le corresponde tal. Entonces yo miro así y digo, ajá, a ver, ¿qué? Eso hay que a la n, no. Pues como que no, acá dice este es la n, no. X es una variable y n es un número. No es lo mismo x al cuadrado que 2 a la x. Entonces, esta expresión, por más bonita que sea, no es la que corresponde. O sea, acá está la x, o sea, una función, pero arriba es una n, que es un número y acá es una función. Conclusión, no me sirve. Entonces, entonces, la x, ahí está la x arriba, entonces esta es.
tampoco es. ¿Por qué? Porque aquí dice A es una constante, un número, y esto es una función. O sea que vuelvo al mismo problema de recién, solamente que al revés. O sea que tampoco sirve. Entonces, pues entonces no hay formulita. Es verdad, así inmediata no hay. Pero, hecha la ley, hecha la trampa, puedo aplicar el logaritmo a cada miembro, el logaritmo natural, cosa que la derivada sea más directa, más fácil, va a ser igual a que al logaritmo natural de seno de x elevado a la x. ¿Y por qué le aplico el logaritmo? Porque el logaritmo tiene una propiedad muy famosa y muy útil en este caso, que dice que su exponente pasa a multiplicarlo. O sea que esta x pasaría acá, entonces el ejercicio me queda el logaritmo neperiano de y es igual a x por el logaritmo neperiano del seno de x. Entonces ahora, de ser una expresión a derivar que no tenía formulita directa, se ha transformado en una simple multiplicación donde sabemos que tenemos que aplicar la derivada de un producto. Pero ojo, acá vas a hacer derivada de un producto, pero de este lado, a la izquierda, no te olvides, vas a tener que hacer derivada implícita, lo que acabas de aprender, porque la y no está sola ahí, tiene un logaritmo. Entonces lo derivas como tal, sería la derivada del logaritmo neperiano de y, sería 1 sobre y, pero que aprendimos cuando deriva una y tengo que poner por y prima. Listo. Al otro lado aplico la operación del producto. La derivada del primero, x es 1 por la derivada, por el otro sin derivar. Más el primero sin derivar, x por el otro derivado, que sería 1 sobre el seno de x por la derivada del seno, que sería coseno de x. ¿Verdad? Sí, profe. Muy bien, y ahí termino, pues si ya está, tengo derivado, bueno, ya terminó, no, falta un pasito, tengo que despejar y prima. ¿Qué está haciendo esta y dividiendo? ¿Cómo pasa? Multiplicando, entonces me queda y por todo esto que está acá, y reemplazo. ¿Ya hemos terminado? No todavía, vamos 99%, falta el 1%. ¿Qué es eso? Reemplazar y por lo que valía. ¿Qué valía ahí? Seno de x elevado a la x por, obviamente, todo lo que tenés ahí, y ahí termina tu derivada. ¿Sí? Entonces, cuando vos tengas una variable dinámicamente. Ahora mira, que diga así, igual a 0 de x elevado a la x. No, ¿qué significa esa diferencia? Que acá el que está elevado a la x, ¿quién es? El seno. Acá está elevado a 0, acá no. Ah, claro, ahí está la x. La x nada más. Entonces, ¿cómo le digo esto? Este es derivación logarítmica como este. Sí, pero no. Pues, ¿cómo que sí, pero no? Este no podía empezar el ejercicio si no le apliqué el logaritmo. O sea, que este es derivación logarítmica de entrada. Sí o sí tuve que aplicar para poder calcular su derivada. En cambio, este no. Este comienza normal. ¿Por qué? Una derivada compuesta y lo deriva como tal. O sea, que y' sería, ¿sí? Acá empezó derivando el seno. La derivada del seno sería coseno de x a la x. Porque acá está ahí, ¿ves? Podemos decir así. ¿Ves? El seno, coseno de x a la x. Por, ahora sí, recién le toca la derivada de esto. Y eso es una derivada de logaritmo, porque es una función elevada a otra función. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con cálculo auxiliar vas a derivar, llámale u sería x por el logaritmo neperiano de x, como está. 1 sobre u por u', la derivada neperiano de x, más x por 1 sobre x, porque es la derivada del otro. Despejo u', me queda el logaritmo neperiano de x más 1, porque esta x se va con esta, por u. ¿Y u quién era? X a la x. ¿Sí? Entonces esto que está acá es lo que vas a poner acá. Esta es la u', que sería x a la x por logaritmo neperiano de x más 1. Y ahí termina tu derivada. O sea que acá es derivada logarítmica, pero cuando le toca el turno, podríamos decir así, donde la hace como cálculo auxiliar
y transcribís eso en la operación de la derivada compuesta que seguramente tendrás acá. ¿Entendiste? Sí, profe. Bien, papá. Bueno, ahí tenemos entonces repasado todos los métodos habidos por haber y, como dijimos, una conclusión. Las derivadas hay que estar concentrado y no apresurarse. No subestimar a ninguna, por más que haya que mental profesional, tranquilo. ¿Sí? Así que ahí no vas a cometer un error. Y ya sabes que esto es quiera o no quiera, un número, un signo, nos vemos, amigo. ¿Sí? No pueden ni decir, nada si nosotros consideramos el mecanismo, algo mentira. Te equivocaste, chao. Entonces, es así. ¿Está clarito? Sí, profe. Bueno, te voy a mandar un montón de fotos y ahora enseguida a las 2:30 más o menos voy a conectar. Bueno, yo tengo el examen a las 4 recién. Ah, Ah, ¿examen de qué no, tenés? no, pero es mañana, es mañana. Ah, bueno, meta. Ahora enseguida, 2:30, más o menos 3:45, vamos a conectar. Dale. Nos estamos viendo entonces a la tarde, profe. Ahí le paso el video.